nos quiere regalar, ¿ya todas las mamás tienen su detallito? Ah, bueno, ahí están pasando. Mientras tanto, les voy a leer un versículo que Dios nos quiere regalar a todas las mamás. Quiero que se lo graben, lo escriban en el celular, donde sea, y es Proverbios 31:29. Y dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú las superas a todas. Imagínense eso, tú las superas a todas. Dios les nos está diciendo, tú con tu trabajo las superas a todas. Y yo creo, mamás, que a veces yo escucho a mi mamá diciendo, no, es que no es suficiente, es que cada día uno se siente súper frustrado. Yo me he sentido frustrada en los 5 meses que yo de mamá, pero hoy es un buen día para recordarnos lo maravillosas que somos. Y no solo por el trabajo que hacemos 365 días al año, 24 horas al día, sino porque también nosotros tenemos el peso de ser mamás. Y ese peso es reflejar la esencia maternal de Dios. Si ya tienen su detallito, ya se pueden sentar. Por aquí creo que nos hace falta un detallito, ¿cierto? Y esta esencia maternal de Dios, yo no sé si ustedes han escuchado como no, es que yo tengo issues de papá o problemas con papá y por eso me cuesta tanto acercarme a Dios Padre, por eso me cuesta tanto tener esta relación con Dios, pero no nos han dicho la importancia que hace una mamá. Como que uno dice, por descarte la mamá siempre hace el trabajo bien, el que hace el mal trabajo de pronto es el papá, ¿cierto? Entonces por eso es que tenemos mal relación con el papá, pero las cosas que hacen la mamá, lo bueno y lo malo, también nos afectan. Porque, y yo le decía, bueno Dios, pero ¿cómo sé eso? No sé si alguien se ha visto La Cabaña, esa película es espectacular y cuando uno ve a Dios Padre en una mujer, el mismo protagonista es como entra en shock, como, ¿what? Y es porque nos cuesta mucho ver la esencia de Dios como una mamá. Y entonces yo le decía a Dios, bueno Dios, explícame en qué parte de la Biblia dice pues que tú tienes esa esencia y cómo nosotros nos parecemos a ti. Y la Biblia en Génesis 1:26 dice, al ver Dios tal belleza dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, hombre y mujer, Dios los creó. Entonces ese Dios, a lo largo de la Biblia vamos a ver muchos nombres de Dios, pero este Dios, el nombre es Elohim. Y Elohim es el plural de Elohak. Elohak es el nombre de Dios que significa deidad. Pero entonces es como cuando vemos estos Camilo, Camila y Camilos, como los Camilos, vamos a hacer una fila, algo así. Elohak significa deidad, pero Elohim es el plural. Y entonces cuando él dice, hagamos ahora al ser humano, él está hablando en plural. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos haciendo ninguna apología a nada raro, pero Dios tiene una esencia paternal, una esencia que le dio a los hombres y características que a veces no entendemos las mujeres, pero también las mujeres tenemos unas características y una esencia de Dios que solo tenemos nosotras, como dar vida, ¿cierto? Ahorita hay cosas que los hombres que quieren tener hijos, que no sé qué, qué tal, y realmente eso es algo de nosotras, únicamente de nosotras. Entonces vamos a ver unas características que solo nosotras como mamás tenemos. ¿Listas? ¿Preparadas? Listo. La primera es el amor incondicional de Dios. Dios nos ama. Yo no sé si ustedes han escuchado, para nosotros nos dicen a veces, cuando tu hijo te haga pataleta, te raye todas las paredes, igual tu amor va a ser más grande que eso. Yo digo, ¿cómo es posible que el amor sea más grande que te rayen todas las paredes de la casa? Pero el amor incondicional de Dios lo tenemos las mamás. El cuidado de Dios. Imagínense que yo, bueno, en esta etapa estoy haciendo la lista de lo que hay que comprar para la bebé, ¿no? Entonces es muy chistoso porque yo tengo una peculiaridad con el sueño y es que si yo no duermo, a mí yo me pongo súper irritable, me pongo histérica, entonces yo estoy medio paniqueada con el tema de que los primeros 3 meses no se duerme. Y entonces, bueno, comencé a buscar la cuna y me salió una cuna inteligente que duerme a la bebé, que se mueve, que calienta la temperatura ideal, que tú le pones la temperatura de tu cuerpo y pones la temperatura, le pone música, la cama, no sé qué. Yo dije, esa es la cuna, o sea, me importa 3 el precio, la voy a comprar porque así yo duermo tranquila toda la noche, que la cuna haga la tarea de dormir a la bebé y yo al otro día estoy fresquita, tranquila. Y todas las mamás que he dicho eso se me han reído en la cara, como por ahí he visto algunas como vas a perder tu plata y tu tiempo porque eso no pasa. O sea, cuando tú tienes un bebé, el instinto maternal se te despierta una cosa que así el bebé esté dormido y no esté llorando, tú te despiertas. Estará respirando, porque no está llorando, estará bien. Si está llorando te paras, ¿qué le hace falta? Le hace falta comida, le hace falta cambiar el pañal. Si tu mamá te lo está cuidando, te paras, lo estará cuidando bien, estará dormida. O sea, como que el instinto maternal
se te despierta y tú no vas a dormir, o sea, es que tu mismo cuerpo no te va a dejar dormir. Y yo, bueno. Y en la Biblia, como que yo estaba hablando con Dios del tema, porque yo le digo, wow, pero ¿cómo voy a hacer si en serio me pone muy de mal genio no dormir? Y Dios me decía, la Biblia dice, no duerme el que me cuida. Dios no duerme nunca en su vida porque nos cuida. Y eso a veces yo decía, qué duro que las mamás no duerman, y las mamás cuando no duermen en ese proceso, en serio pasan un momento difícil, o sea, se los digo porque toda mamá que le preguntaba es como, no, los primeros 3 meses son súper duros, uno no duerme, pero cuando yo veo en la Biblia, no duerme el que me cuida, pasa de ser un momento difícil a ser una cosa de yo estoy siendo la representación de Dios para mi hijo, yo le estoy mostrando a mi hijo que Dios lo está cuidando todo el tiempo, porque yo lo estoy cuidando todo el tiempo. Y la mamá es la que le muestra eso, o sea, el mismo cuerpo te hace mostrarle a tu hijo que Dios lo cuida todo el tiempo, eso es espectacular. Le mostramos a nuestros hijos la seguridad de Dios, la presencialidad de Dios y la sanidad de Dios. ¿Por qué? Porque imagínense que hay un estudio que dice que los niños necesitan tanto papá como mamá, y que generan oxitocina, y esta hormona es la que a ellos les genera felicidad y les genera estos recuerdos inconscientes en la primera infancia, que es lo que hace que no tengan vacíos, que no tengan ayayáis, bueno, todo esto. Y que con los papás generan la oxitocina cuando juegan, cuando corren, cuando no sé qué, pero generan esta oxitocina cuando la mamá los abraza, cuando la mamá está. Y yo veía por ahí un reel y le pregunté a mamás y me dijeron, sí, eso pasa, que los niños siempre le preguntan todo a la mamá. La única vez que dicen papá es para decirle, ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué? Porque la mamá siempre está, o sea, la mamá siempre está, la mamá siempre sabe qué hacer, la mamá, y yo estoy paniqueada porque es como, ¿cómo es que yo voy a saber todo lo que tengo que hacer? Pero es porque Dios nos muestra, porque Dios siempre sabe qué hacer, Dios siempre tiene la respuesta, Dios siempre está. Y nosotras como mujeres somos los que le mostramos eso a nuestros hijos. Siempre estamos, siempre sabemos, siempre cuidamos, y cuando abrazamos a nuestros hijos, eso los sana. Y por último, la formación de Dios para cada temporada de la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una relación con Dios, uno de chiquito ve a Dios Padre así súper grande, ya de pronto en este momento yo ya no veo de pronto al Dios papá viejo con canas, pero sí veo al papá que me va a ayudar a cambiar el pañal, o sea, Dios está en cada temporada de nuestra vida, y nosotros como mamá somos las que cuidamos y las que creamos esta formación o formamos a nuestros hijos en cada temporada. Y para eso voy a llamar a 3 invitadas. Voy a llamar a Mari, que es mamá de 2 chiquitines. Vamos a darle un aplauso. Siéntate por acá, mi amor. Voy a llamar a Areli, mamá de 2 adolescentes de 10 y de 12. Y voy a llamar a Marce, mamá de una hija de 19, casi 20 años. Ya con nido vacío. Perdón, yo quito esto por acá y vamos a sentar por acá, listos. Si me ayudan a quitarle. Súper. Entonces, bueno, voy a hacer varias preguntas y ahí ellas nos van a contar cómo es que estas habilidades y cómo estas cualidades ellas han tenido la experiencia de vivirlas durante su maternidad. Entonces, la primera es, chicas, ¿ustedes querían ser mamás? ¿Ustedes tenían algún miedo de ser mamás? Yo por mi parte les cuento que yo no quería ser mamá. Yo le decía a Johan, yo no quiero hijos, yo no sé cómo vamos a hacer, pero yo no quiero hijos. Y a medida que fuimos trabajando, él siempre fue súper convencido de, sí, yo la convenzo en algún momento de la vida, él como siempre es, con su sonrisa así perfecta. Y yo decía, amén, él en serio quiere hijos, y yo no, ¿qué vamos a hacer? Y yo me metí con Dios y le pregunté como, bueno, Dios, ¿yo por qué no quiero hijos? Y me di cuenta que es porque yo tenía un miedo increíble a ser mamá, porque no me creía capaz. Porque siempre me inculcaron ser tan perfecta, yo era como la hija perfecta que no podía cometer un error, y esta expectativa que me pusieron desde chiquita de, ay, el ejemplo, la niña perfecta, las notas perfectas, la hija perfecta, todo, que ahorita a mí me da miedo cometer un error con un bebé, o sea, es como, ¿y si no soy capaz de dar a luz? ¿Y si no soy capaz de cuidarla? ¿Y si no soy capaz de...? O sea, el tema de la capacidad a mí es un miedo súper duro. Entonces, no sé a ustedes cómo les ha ido. Marce. Bueno, yo fui mamá a los 17 años. Entonces, a los 17 años uno no tiene planes de ser mamá.
encima a mí no me gustaban los niños, yo era como, ni los perros, ni los animales, o sea, era como, no, no. Y tenía 2 hermanitos de 2 años, así que había visto a mi mamá lidiar con mellizos. Entonces era como, no. Y quedé embarazada, obviamente para mí fue súper difícil, súper duro. Obviamente uno a los 17 años sabe que va a ser madre soltera. Entonces soy mamá soltera y tenía mucho miedo. Me acuerdo que yo le decía a mi mamá, yo voy a ser la peor mamá del mundo, no, ¿qué voy a hacer? Y cuando que ya lo asumí, porque gracias a Dios es sabio, y Dios es sabio y le da a uno 9 meses para asimilar que uno va a ser mamá. Entonces le dije, Dios, yo necesito que tú me ayudes, o sea, tú vas a ser el papá de mi hija y tú me vas a dar la sabiduría porque yo no tengo ni idea. Y realmente yo me siento muy orgullosa de ser mamá. No sé cómo me acordé de las prédicas de mi pastor, de mi primer pastor a los 11 años, de cómo él corregía a sus hijos. Entonces Dios me lo reveló y sí, como que Dios te dota. Traemos un chip, las mamás sabemos que apenas vemos a nuestro bebé, ya ahí él nos conoce, nosotros lo conocemos y empieza esa relación eterna. Y me siento muy orgullosa hoy de ser mamá, muy feliz y muy orgullosa de la hija que tengo y muy feliz y agradecida con Dios porque aún me sigue guiando y aún es el papá de mi hija. Wow, súper, qué lindo. De hecho, en Proverbios 14:1 dice la Biblia que la mamá edifica su casa, la mujer edifica su casa, y habla del tema de la construcción, del tema de que Dios nos da los materiales para ser mamá, lo que decíamos, o sea, Dios nos da un instinto para ser mamá. El tema es cómo lo hacemos, y yo creo que todas hemos tenido unos ayayáis con la mamá, y ese era como mi miedo también, ¿no? El tema del perfeccionismo, de en qué momento me va a salir, es que tú me hiciste y por tu culpa, porque uno siempre tiene ese comentario con la mamá. No sé, bueno, no sé, en sus casos. Mari, ¿cómo te ha ido a ti? Perdón, la pregunta. La pregunta es, ¿querías ser mamá? ¿Tienes algún miedo de ser mamá? Bueno, yo sí quería ser mamá, siempre tuve ese anhelo desde niña, pero para mí fue un problema la infertilidad. Yo estuve un año y más de año y medio buscando y no quedaba. Ya yo estaba entrando como en desesperación. Dio la casualidad que para final de ese año y medio yo salí del trabajo donde estaba bajo mucho estrés. Salgo de ese trabajo y le digo a mi esposo, vamos a ver en el médico qué es lo que está pasando porque es mucho tiempo y no he quedado. Y para sorpresa fue que quedé embarazada así, de la nada. Dios lo mandó en ese preciso momento. Yo creo que los niveles de estrés no ayudan para las que están en ese proceso de búsqueda. El estrés no ayuda para nada. Y quedé embarazada. También tenía el mismo nervio que creo que tenemos todas las mujeres cuando quedamos en embarazo, y es ¿cómo voy a hacer? Porque sea que hayas tenido una mamá súper presente y una mamá que estuvo allí, o sea que no hayas tenido el ejemplo de una mamá que estuvo, uno siempre tiene sus propios miedos. Y ellos no vienen con manual de instrucciones, no venimos con manual de instrucciones cuando llegamos a esta tierra. Entonces, sí, no lo voy a negar, tuve demasiados temores, pero me di cuenta que rindiendo esos temores a Dios, Él es el mejor guía que uno puede tener para abrazar esa labor de madre y guiar a nuestros hijos por el camino correcto. Y el camino correcto va de la mano con Él, no va leyendo un libro, ni eso no existe. Nos podemos documentar, pero al final cada uno tenemos necesidades distintas en nuestro corazón y creo que Dios las conoce todas. Y Él es el perfecto guía para ayudarnos a llevar a nuestro hijo por el camino. Bueno, yo también tuve problemas de infertilidad. Yo igual de chiquita, desde como los 11 años, la edad de Nicole, yo recortaba bebés de las revistas y los pegaba en papelitos y yo soñaba y les ponía nombres, decía voy a tener 2 hijas, un hijo y se van a llamar así, le ponía apellidos y así crecí como con esa ilusión de ser mamá. Me caso y entonces empezamos la búsqueda y sí y no, primer mes no queda, segundo mes, tercer mes, 1 año, 2 años, 3 años, yo ya estaba desesperada, era cada mes
llorar, sentirme muy mal porque no quedaba embarazada. Y yo tenía mucha ilusión de ser mamá. Yo le digo a Meli que yo siento que mi propósito mayor en esta vida es ser mamá. Más que cualquier otra de las cosas es ser mamá. Entonces, Meli decía es que las mujeres a veces tenemos muchos issues con las mamás y yo le decía a Meli, yo siento como que no tengo con mi mamá, siento que ella fue como muy presente y me enseñó como, sí fue a veces sobreprotectora, pero fue una mamá muy presente y entonces eso me hizo a mí yo tener ese instinto como de querer ser mamá muy despierto en mí. Entonces, bueno, esa fue como mi experiencia. Wow, mi Are, súper, súper. Ahora, pregunta, Are, ya que lo mencionas, ¿qué crees que hizo bien tu mamá para que no tuvieras que sanar nada con ella? Porque siento que es algo que podemos aprender todas en cualquier momento de día en el que estemos. Bueno, mi mamá, va a llorar mi mamá. Fue una mamá demasiado presente, muy sacrificada. Su amor fue incondicional, o sea, ella estaba ahí 24/7 para lo que sea. Era tanto que hasta el día de hoy tengo 38 años y me lava la ropa y viene de vacaciones a verme y me lava la ropa, me cocina. Hoy iba a traer otro vestido y no lo pude traer porque no me lo lavó. Entonces, ella es como muy incondicional, protectora, me hace sentir muy protegida. Ayer se me inflamó un ganglio aquí y yo le digo, mamá, ora por el ganglio. ¿Por qué? Porque yo siento que su amor es tan incondicional que ella lo que le pida a Dios, ¡pum!, se lo cumple. Wow, espectacular. De hecho, en Deuteronomio, aplausos. De hecho, en Deuteronomio 32, 10 al 11, hace una comparación de Dios como el águila que cuida a sus crías. Y ahí es donde mostramos el amor incondicional y el cuidado de Dios. Y dice así, cuando Dios los encontró, ustedes andaban por el desierto, por tierras barridas por el viento. Yo siento que las que ya somos mujeres independientes y viene la mamá de visita, uno se siente así como, ay, por fin llegó mi mamá, ayudarme con todo. Pero Él los tomó en sus brazos y los cuidó como a sus propios ojos. Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Yo por mi parte, digamos, algo que yo le agradezco mucho a mi mamá, es que mi mamá ella era alcohólica, muy duro, y ella, bueno, estuvo en procesos de Alcohólicos Anónimos, toda la cuestión, y pues yo era muy chiquita, pero como que ella decía a Dios, ella una vez fue a una iglesia y le dijo, Dios, yo te necesito entregar a mis hijos, yo no sé cómo ser mamá, y necesito que tú seas el que las críe y el que me ayude a salir de esto, porque yo no quiero que mis hijas vean, vivan y caminen lo mismo que yo he caminado. Y yo siento que yo soy la mujer espiritual que soy por esa oración que mi mamá hizo, como tan honesta, de confiar en ese amor y en ese cuidado que Dios iba a tener con nosotros. Entonces, Dios ha hecho cosas espectaculares a través de nuestras mamás y nuestras mamás han hecho cosas maravillosas, pero de pronto, ¿qué hicieron mal nuestras mamás? Que podamos aprender para no repetirlo y si ya lo repetimos, para sanarlo, restaurarlo. Marce. Ay. Yo quiero partir de la base de alguien en algún momento de la vida me decía, los padres hacemos lo que podemos con lo que tenemos. O sea, yo creo que tu mamá en ese momento lo que más pudo y mejor pudo haber hecho fue esa oración. En mi adolescencia mi mamá también hizo una oración como Dios te la entrego, no me la aguanto más. Y a los días, a los meses, dice ella, me convertí a Cristo. Entonces, yo tengo una excelente relación con mi mamá es mi mejor amiga, ella ve las cosas que yo no veo, o sea, ella me dice, usted va a hacer tal cosa, y yo, ay no, y al momentico pasa. Entonces, ella es mi mejor amiga, mi confidente, yo la admiro un montón, pero en la infancia, pues obviamente uno cuando tiene los hijos chiquiticos hace lo que puede, o sea, y después cuando van pasando los años y uno crece, ¿quién no le ha dicho a la mamá o a su papá? Claro, es que por culpa suya a mí me pasa esto y uno vive como lleno de rencor. Y yo tuve una etapa en la adolescencia donde yo decía, mi mamá tiene la culpa de que 1, 2, 3, pero después vas creciendo y eres padre de hijos grandes y te das cuenta de que hizo todo lo que pudo. O sea, mi mamá fue súper proveedora, también fue madre soltera, obviamente eso se corta ahora. Y ella fue muy de proveer, o sea, no nos faltó nada, te proveo, trabajadora, una mujer súper incansable, súper luchadora. Entonces, mientras que ella trabajaba, pues alguien me cuidaba. Entonces, como que esa parte del cuidado
hay una carencia, ¿no? Pero cuando uno crece, y yo realmente me quedo con eso, y es cuántas cosas de pronto tu papá no te dio porque no las tenía. Mi mamá quedó huérfana cuando tenía 18 meses, a ella nadie la cuidó, ella se cuidó sola. Entonces, cuando yo en la adolescencia le reprochaba, no me cuidaste, no sabía, no tenía esa herramienta, pero quedó con mi abuelito, que mi abuelito todavía es protector, es patriarca paisa, entonces yo llevo a la casa, y así es mi mamá, yo traigo a la casa, pero esa parte cuidadora le faltó, y yo digo, no la tenía. Entonces, desde el ser padres uno entiende, sabes, te agradezco lo que me diste porque fue todo lo que tenías. Y es eso. Súper. Mi Mari, cuéntanos. Yo tuve una mamá muy presente, la verdad, ella siempre estuvo en casa, a mí no me faltó, digamos, la atención, el cuidado, mi mamá siempre tenía la comida a la hora, ella es como mi modelo a seguir en cuanto al rol de la mujer en casa, porque mi mamá es súper puntual con esas cosas. Pero digamos, si yo tuviese algo que reprocharle, que hoy en día lo entiendo, la verdad, como dice Marce, cuando uno se convierte en mamá, ya esas cosas que a lo mejor uno queda como, ay, pero pudo haber sido, ahora las entiendo, pero si tuviese esa oportunidad, maybe le dijera, me hubiese encantado que hubieses estado en esos momentos que eran importantes para mí. Tal vez una promoción de grado, una presentación, un baile, esas actividades que uno hacía escolares, yo no tuve a mami ahí. Entonces, esa validación y ese apoyo donde está tu mamá en primera fila y te aplaude, yo creo que eso es súper importante para todos. Y como nos llena muchísimo, puede estar el estadio repleto, pero si tu mamá está allí y te está echando porras, eso es súper hermoso. Y a raíz de eso, yo creo que me ha afectado, vamos a decir positivamente, pero no sé si me paso a veces, es que quiero estar en todo lo que hagan mis hijos, me presenta una carga, el hecho de saber que ellos van a tener algo, yo tengo que estar, no importa el trabajo, veo cómo hago, lo muevo, lo que sea, pero tengo que estar. Y creo que eso se convirtió en algo positivo, una fortaleza para yo aplicar con mis hijos, porque sí es súper importante el apoyo de mamá, vital. Bueno, utilizando la palabra fortaleza, yo también utilicé como una fortaleza algo que yo no había detectado hasta que cumplí como 34 años, y platicando con mi mamá, desde que yo me mudé de Cancún a Miami y mi mamá nos visita por temporadas y la puedo tener solo conmigo por 2-3 meses, hemos como logrado platicar cosas de mi infancia. Entonces, yo con mis hijos soy mucho de no etiquetar. O sea, para mí las etiquetas son el peor pecado. No dejo que una maestra me lo etiquete, que su papá me los etiquete, ni yo. O sea, entonces yo me puse a pensar, ¿por qué estoy tan como obsesionada con el tema de las etiquetas? Y es porque yo durante toda mi niñez, mi infancia, mi juventud, hasta como los 17 años, yo fui una niña que sufrió de una etiqueta muy marcada. Y como lo ven aquí, a mí me decían que yo era una loca y que yo era una histérica. Y de hecho, yo escuchaba a mis hermanos y a mi mamá sentarse y decir que me deberían de encerrar en un manicomio, porque yo estaba muy loca, pero loca en el aspecto de gritar histéricamente cuando algo sucedía. Un ejemplo, una tía me quería dar un regalito y me dijo que yo cerrara los ojos, y yo, no, me ponía loca, me le subía a mi mamá en la cabeza, me colgaba, y entonces todos, esta niña está loca. Mi tío, mis primos, mi mamá permitió que todo el mundo pudiera etiquetarme. Entonces yo voy creciendo con esa etiqueta, y como de 14 a 17 años es que yo me encuentro con Dios y logro tener una sanidad interior, yo y Dios. Hasta ese momento ni yo ni mi mamá habíamos detectado cuál era la raíz del problema, porque nunca se pensó. Ya un día platicando con mi mamá en la mesa, yo le dije, mamá, ¿sabes?
cuando yo era chiquita, a los 2 años, yo sufrí de que unos perros me atacaron. Eso despertó mis nervios. O sea, yo me volví una niña nerviosa desde chiquita y empecé a crecer, y entonces, como no se detectó a tiempo, mis nervios empezaron a crecer y se incrementaron, y por eso es que yo actuaba como, ¡ay!, le tenía miedo a todo. Entonces le dije a mi mamá, tal vez si tú hubieras detectado desde chiquita que yo necesitaba ayuda para controlar mis nervios por el trauma que sufrí, nunca hubiera sufrido tantas etiquetas. Y me dijo, no, sí, cierto, yo no lo pensé en esa época, como que en esa época no se utilizaban los psicólogos, ni las terapias, ni nada. Entonces, a raíz de eso, yo igual utilicé como fortaleza el hecho que hoy con mis hijos, cuando yo veo actitudes, ¿qué pasó? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te sucedió en la escuela? O cuando en la escuela me dicen, ay, Esteban como siempre, es bien lento, ey, no me los etiquetes. O Esteban como siempre, bien flojo, no me lo etiquetes porque los niños crecen y es muy difícil lograrse quitar esa etiqueta. Entonces yo creo que ese sería lo único que yo pudiera como nombrar. Chévere, súper, o sea que podríamos como sintetizar en equilibrio en los roles como mamá, la presencialidad, ¿cierto? Con nuestros hijos, las etiquetas, tener cuidado con las etiquetas, y por mi lado también el tema de las expectativas tan altas que también, ¿sabes? Extremo de etiqueta mala o la expectativa tan alta que genera pues este tema del perfeccionismo y este trauma de tengo que ser perfecta. Y hablando de este equilibrio de roles, Marce, ¿cómo manejar nuestros roles al ser mamás? Porque ese también es una pregunta que yo tengo, porque somos trabajadoras, mamás, esposas, hijas, amigas, ama de casa, o sea, hay tantos roles que ¿cómo logramos ser mamá full time en medio de todos estos roles? Bueno, yo creo que como mamá soltera a uno siempre le dicen o le ponen la etiqueta, usted tiene que ser mamá y papá al tiempo, usted tiene que... Y yo sentía que era un peso muy grande porque yo siempre he creído que, a lo contrario de lo que dice el mundo, Dios nos ha dado una parte de la identidad diferente a las mujeres que a los hombres. O sea, para mí la identidad de Dios de las mujeres es una parte y la de los hombres es otra. Y a nosotros nos ha dado eso que tú decías de consolar, de proteger. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer yo la parte del hombre? Y ahí fue que le pedí a Dios que Él fuera el papá de mi hija. Yo no voy a suplir la necesidad paternal de mi hija. Yo puedo ser una excelente mamá, puedo ser una mamá cuidadora, porque siempre, como mi mamá no me cuida, entonces yo cualquier cosa con mi hija también ni la toqué. Y yo fui, obviamente obviamente soy la proveedora de la casa, obviamente soy mamá, pero me di cuenta que el hombre en particular es el que da la identidad sexual y la autoestima tanto al hombre como a la mujer. Por eso, como hay una falta de paternidad, pues hay tantos niños en el mundo que no saben quiénes son ni para dónde van. Entonces, realmente, la identidad de uno como padre, yo se la pedí mucho a Dios, le dije, Dios, ayúdame a sacar a mi hija adelante. Gracias a Dios, yo de verdad recibí la paternidad de Dios porque soy hija de Dios. Entonces, siempre mi oración ha sido, yo soy tu hija, fui hija de una madre soltera, pero tú has sido mi papá. Y tú has provisto, y tú me has cuidado, y tú me has afirmado. Haz lo mismo con mi hija. Entonces, sí tenemos unos roles diferentes, pero yo pienso que la mamá es básica en la generación de la sociedad. O sea, para mí es, o sea, básico. Hay muchas mamás que estamos todo el tiempo trabajando, guerreando. Entonces, no estás sola, no tienes que suplantar a un hombre, no tienes que hacerte masculina, simplemente tienes que presentarle a tu hijo al Dios Padre, que Él es un Dios y un Padre perfecto. Súper chévere. Mari, cuéntanos. Bueno, con el tema de los roles, yo siento que la mamá es como el soporte emocional de un niño. La mamá es la encargada de educar a su hijo. El papá, digamos, es el que se encarga de proveer directamente a la casa. Si está el papá presente, debería ser el encargado de proveer. En cuanto a temas de separar roles y toda la cosa, igual en este país yo creo que todos somos proveedores, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero en la intencionalidad de una mamá siempre está el estar. Es como una necesidad intrínseca dentro de uno que te dice tienes que estar. Y
En particular, esto a mí me generaba una ansiedad cuando yo trabajaba. Hoy día yo trabajo en casa, yo hago baking, hago propaganda, hago unos cakes riquísimos. Hoy día yo trabajo en casa, ya tengo desde el año de la pandemia, pero previo a eso me generaba demasiada ansiedad estar fuera de mi casa. Mis hijos son pequeños, hoy día uno tiene 7, el otro tiene 5, pero en ese tiempo tenía un bebé prácticamente de brazos, mi hijo no caminaba. A Dios gracias que tenía a mi mamá cerca y ella me echaba la mano, me pudo salvar, pero yo todos los días regresaba del trabajo con una carga en mi corazón de que qué podía hacer. Dios mío, ¿qué puedo hacer? Ayúdame a pensar qué hago para estar en mi casa, atender a mis hijos, poder seguir en mi rol de ayudar a mi esposo, no ser una carga en la casa, pero a la misma vez estar presente, más presente en la vida de mis hijos en esta etapa que es tan vital, que están tan pequeños y me necesitan. Y bueno, efectivamente, cuando uno delega, pone en las manos de Dios estas necesidades, Él te va a dar la salida. O sea, pero si tu intención en el corazón es estar presente y tú estás pidiéndole a Él que te ayude a encontrar las herramientas para ser igual una ayuda y no una carga y seguir como dándole cara a los roles como mujer y como madre, yo creo que ahí está la salida. Y cuando se me presentó la oportunidad, agradecí un montón porque estoy presente en la vida de mis hijos, estoy trabajando, aunque desde casa y trabajo muchísimo, pero estoy allí y sé que eso vino de Dios, porque y la intencionalidad, súper importante la intencionalidad. Bueno, siguiendo con lo que dice Marina, cuando una mamá de verdad anhela eso, Dios concede los deseos del corazón. Y esa ansiedad de la que ella habla de una mamá que tiene que proveer también, mucho más aquí en Estados Unidos, que tiene que proveer para el hogar y que quiere estar con los hijos, porque uno creo que nadie puede comprender esa ansiedad que una mamá siente de estar trabajando y sabiendo que tus hijos ya salieron de la escuela, que quieren platicar contigo, que te necesitan y tú no puedes ver ni que coman, ni que desayunen, ni nada porque estás encerrada en el trabajo. Entonces, oh my God, quiero llorar. Entonces, ese punto es súper como ahorita sensible conmigo y les voy a contar un testimonio porque esta semana pasó algo increíble. Yo todos los días, ustedes saben que yo acabo de abrir un negocio y entonces el abrir un negocio, hay días en los que yo me siento como que dije, ¿por qué hice esto? Me hubiera quedado mejor en mi casa y ahí estaba tranquilita, pero eso de jugar a querer ser millonaria, empresaria y cambiar el mundo y eso como que es mucho, y aparte quiero ser mamá y ser la mejor mamá y estar presente. Entonces, pero luego digo, no, yo soy valiente y soy fuerte y si Dios me ha abierto estas puertas y estas oportunidades, yo tengo que agarrarlas porque Dios confía en que yo tengo la capacidad. Más sin embargo, todos los días mientras yo trabajo, yo tengo esa ansiedad. Yo salgo corriendo del trabajo, me voy a la casa y mi lenguaje del amor es tiempo de calidad. Para los que saben su lenguaje del amor, el mío es el tiempo de calidad. Y para mí es súper importante que cuando yo platico con alguien, yo le dedico y cierro todo mi alrededor y te dedico la atención. Entonces, cuando yo llego a casa, me siento con el niño y le dedico su tiempo. Luego me voy al cuarto de la niña, le dedico su tiempo. Llega mi mamá, le dedico su tiempo y en eso entra Oscar del trabajo, yo, okay, y le dedico su tiempo. Entonces, pero luego no me alcanza el tiempo porque yo llego a las 8 de la noche, estoy súper agotada y Nicole, mi hija, está contándome de que el noviecito, que la amiguita y yo estoy, entonces eso a mí ya me estaba generando mucho y yo le decía a Dios, tú sabes que mi sueño más grande y mi propósito en la vida es ser mamá. Pero tú me pusiste en las manos la oportunidad también de ser empresaria. Yo quiero hacer las dos cosas y quiero tener tiempo para esto, pero también tener tiempo para esto. Y el testimonio que les quiero contar rapidísimo es que todos los días, desde que abrí mi negocio, yo tenía eso en mi corazón. Yo le decía a Dios, ¿cuándo ya va a llegar el día en que puedo cerrar mi agenda e irme a buscar a los niños, a hacerles de comer? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a llegar? Y entonces hace como 4 días mi esposo,
ok, era tanta mi ansiedad, tanta mi desesperación por estar presente en la vida de mis hijos, que yo me enfermé. Se me inflamaron los ganglios aquí y me dio una tensión del cerebro todo completo. Y yo no creo en las enfermedades, yo las reprendo en el nombre de Jesús y yo no me enfermo. Y bueno, yo llevo ya 4 meses y era una tensión que yo ya no podía ni dormir de este lado, pero porque yo estaba tensa, estaba yo desesperada. Llega hace 4 días mi esposo al trabajo a hacer unas cosas con las chicas y me dice, mi amor, estaba yo viniendo y vi una casa aquí que dice se renta. Y yo, ay, mi amor, sería mi sueño hecho realidad, imagínate caminar de mi casa al trabajo. Y me dijo, me la abrieron, vamos a verla. Y fuimos a ver la casa, bueno, un jardín enorme, casa de 3 recámaras, a 2 pasos de mi negocio. Y yo, mi amor, es mi sueño hecho realidad esto, es lo que tanto yo le he pedido a Dios, trabajar en donde vivo y vivir donde trabajo. Y le digo, por favor, yo la quiero. Dice, es que amor, nuestro lease vence en 6 meses, está imposible. Y yo, mi amor, si Dios quiere. Y yo, Dios quiere, Dios quiere. Y en eso estaba yo trabajando y llega mi asistente, tu esposo, y pone altavoz, y todas las chicas trabajando. Y yo, bueno, y dice, pero como yo no puedo tomar el celular, estaba aquí el celular. Y yo, bueno, y Areli, ¿qué crees? Y yo en altavoz. Y yo, ¿qué pasó? Ya tienes tu casa. Y todas mis chicas, ¡ah! Porque ya sabían el deseo de mi corazón. Y ya yo me puse a llorar y todo. Bueno, gracias a Dios, ya en unos meses me mudo al lado de mi negocio. Y es ahí donde yo confirmo que cuando tú tienes la intención aquí en tu corazón y lo deseas de todo corazón, como son cosas que vienen de Dios, el amar, el cuidar, el proteger a tus hijos, el estar presente, Dios te lo va a dar. Súper chévere. Algo que yo, porque bueno, yo estoy en el momento de empezar a ser mamá, ¿no? Entonces yo estoy con todas las preguntas así, alborotadas. Y algo que a mí Dios me dijo es, las mamás tenemos que volver a la Biblia, porque la Biblia es el manual, lo que ustedes dicen, la intención, orar. Y la Biblia es el manual que nosotros tenemos para ser mamás. Y para ser papás, y para ser amigos, y para hacer todo, pero para ser mamás, Dios nos muestra cómo ser mamás, porque Él tiene esa esencia y Él nos puso a nosotros como ser mamá. Entonces tenemos esa responsabilidad de orar, de pedirle al Espíritu Santo guía y de volver a la Biblia. Cada vez que tengamos una pregunta a Dios, ¿cómo hago esto? Volver a la Biblia. Ahora, hablando de volver a la Biblia y poner a Dios como de primeras también, ¿no? Tengo una pregunta bien cruel que yo me la he hecho un montón y no sé si ustedes se han hecho, pero ¿cómo trabajamos en no hacer de nuestros hijos o de nuestro esposo como papá el Dios de la casa? Sino dejar a Dios como Dios de la casa, aún cuando tenemos que estar con nuestros hijos, aún cuando está el papá o no está, lo que sea. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos, aún cuando son nuestro todo, le damos todo el amor incondicional, no se vuelvan nuestro Dios? A mí sí me pasa. ¿Cómo me pasaba? Bueno, claro, al ser mamá soltera y crecer con tu hijo, porque pues eres o sea, tenía 17 años y mi hija hoy, este año cumple 20, todo el amor se desboca hacia el hijo, o sea, no tienes marido, no tienes otros hijos, o si tienes tus hijos, tienes 2 hijos, pues tus hijos son tu vida, tu tiempo, todos los tiempos libres los planificas con ellos. Y yo me identifico mucho con Areli y con Mari porque yo planifiqué mi vida en los primeros años de mi hija, cosa de que yo la llevara al colegio y yo la recogiera y que nadie la cuidara, que yo la tenía que cuidar. O sea, a mí no me gustaba que nadie la cuidara, yo la cuidaba. Y entonces, claro, de alguna manera no hice muchas cosas en mi vida porque yo quería ser una mamá presente. O sea, sí tenía que proveer, pero también quería estar ahí. Y creció y yo no sé cuántas mamás tienen hijos grandes. Y bueno, hace 2 meses mi hija está en Nueva Jersey y para mí fue una lucha con Dios. Porque cuando yo estaba aquí, Dios me dijo, ella se va a ir para Nueva Jersey. Y yo, no, ella no se va a ir para Nueva Jersey, nos vamos para Nueva Jersey. y yo me fui con ella a dejarla instalada, a dejarla ubicada. Y cuál loca, ¿dónde va a estar? ¿Con quién va a estar? De aquí a la casa se demora tanto, o sea, una sobreprotección muy grande hasta que Dios me dijo, listo, ya está instalada. Y yo,
sí, pero también hay que ver cómo se relaciona. Y uno alargando los tiempos, y fue muy duro para mí hasta que Dios me dijo, no es tu hija, es mi hija, y así como yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí. Y yo, o sea, este tiempo, no este tiempo aquí, sí, porque fue un tiempo, el tiempo antes, el tiempo de procesar la decisión de listo, entonces yo vuelvo y ella se queda, no, no, eso no, ¿cómo vas a alejarte de tu hija? Fue muy duro para mí, fue un proceso bastante, lloré un montón porque yo decía, y yo le decía a Dios, es lo único que tengo en mi vida, es mi hija, y la tengo aquí y no me quiero separar de ella. Y Dios me dijo, este es el lugar para ella, ya va a estar bien. Y una cosa determinó que me trajo paz. Y hubo un momento en que ya la dejé instalada, ya me trajo paz y me vine súper contenta, súper alegre con el Espíritu Santo. Pero he visto muchas mamás que así los hijos tengan 40, 50 años. Mi mamá hoy es mi hija, ¿cómo está? ¿Y cómo le va? Tengo otras mamás que me dicen, ay, póngale cuidado a mi hija que está allá, a mi hijo que ta. Entonces, las mamás nunca nos dejamos de preocupar, siempre tenemos ese, y se me viene mucho a la mente, yo le decía a Melissa, se me viene mucho a la mente cuando decimos no endiosar a nuestros hijos, pero es que es un instinto, pero uno tiene que saber que primero está Dios, ¿no? Primero está Dios y por eso yo estoy aquí, porque Dios me habló y hay una promesa y qué sé yo, y entonces primero Dios. Pero este ejemplo era el de la Pasión de Cristo, que cuando él está caminando con la cruz encima por este Vía Crucis, y María lo ve que se va a caer, que no aguanta más la cruz, viene una imagen de cuando él era chiquito, y ella ve que el niño se va a caer y María hace así, como yo lo voy a cuidar, y la misma imagen cuando Jesús ya va para la cruz, como yo le quiero cargar la cruz. Pero a veces, como María tuvo que entender, ¿no? Que Jesús tenía que tomar la cruz y seguir su camino y no lo podía recoger como cuando era chiquito. A veces nos toca a nosotros también saber que nuestros hijos son de Dios, son para Él, tienen un propósito para Él, y uno tiene que confiar en lo que Dios puso en nuestros corazones cuando ellos eran chiquiticos. Entonces, Súper. Mi Mari. En mi caso, sí, este tema me pega full porque, como les digo, tengo uno de 7 y uno de 5. Yo fui criada en una casa donde hubo mucha sobreprotección. Somos 3 hijas, yo soy la mayor, y a nosotros nos cuidaron demasiado. Como les digo, mi mamá siempre estuvo presente en la casa, cocinar, todo estuvo bien chévere. Me dio material para hoy poder aplicar con mis hijos. Y esa sobreprotección de la que les hablo me afecta bastante porque yo soy el extremo de la sobreprotección. Y a veces me cuesta ubicarme a mí misma en dejarlos vivir sus experiencias, dejar que se caigan. Yo creo que esto es súper heavy. Porque si uno está todo el tiempo montado encima, uno no permite que ellos desarrollen cosas que necesitan desarrollar para enfrentarse en el futuro a la vida. Literalmente es así. Si a mí me cuidan demasiado en un aspecto, yo hoy por lo menos le tengo miedo a un montón de cosas. Y soy personas arriesgadas aquí, yo estoy como aquí abajo, el menor riesgo posible, porque me protegieron tanto que yo soy igual con mis hijos, y es un aspecto que de mí no me encanta. No me gusta tenerle miedo a todo. No me monto en montañas rusas, no voy a las alturas. Mi esposo, pero va, no. Yo los veo, yo les tomo la foto, pero yo no me voy a montar. Cero arriesgada. Entonces, imagínense, yo estoy criando 2 varones y es fuerte que 2 varones se críen y lleguen a la edad de la adultez con un montón de miedos. Entonces, ahí es donde tengo que bajarlos del lugar donde yo los tengo, yo soy la mamá, yo soy la que los tiene que cuidar, y dejar que Dios haga su trabajo, no endiosarme o endiosarlos a ellos en mi corazón de que yo no voy a dejar que esto les pase. Tengo que dejar que vivan y yo voy a estar allí para ayudarlos. Todos los días me lo digo a mí misma. Es un trabajo diario. Sí, todavía lucho con eso. Bueno, yo estoy en medio de las dos.
yo cuando platiqué con ella una vez que fuimos a mi casa a comer, creo que tacos, ella me contó que tiene una hija que se acababa de ir de casa. Yo, platícame de tu proceso, todo. Porque yo estoy entre que estoy dejando a mis niños que ya dejaron de ser bebés y están entrando a la adolescencia y ahora ellos me están dejando a mí. Entonces cuando yo llego a casa y le digo, mi amor, no lo he visto en todo el día y para mí yo siento que ellos me súper extrañaron todo el día. Entonces llego y le digo a Esteban, mi amor, vemos una película juntos y él, hola mamá, ahorita, déjame terminar esta partida. Y yo, ok, y voy con Nicole y entro al cuarto y Nicole, sí, con sus amigas en FaceTime. Y yo, mi amor, y espérame, y le dice a su amiga, espérame. ¿Qué pasó mamá? Rápido, que estoy en una videollamada. Y yo, y salgo, entonces eso me empezó a pegar y me empezó a dar una ansiedad nocturna. Y en las noches cuando me despertaba a la hora del pee-pee's room, como a las 3 de la mañana que voy al baño, empezaba yo a pensar, mis hijos ya no me necesitan, ¿y qué voy a hacer? O sea, ya se van y ya no los voy a poder cuidar y me voy a quedar sola. Y en las noches, y empezaba yo a pensar todas las noches y yo no podía dormir por eso. Eso fue apenas hace unos meses cuando mis hijos entraron en la adolescencia y empezaron a ya no necesitarme. Y es ahí en donde una madrugada Dios como que me hizo una revelación en donde me dijo, no son tus hijos, son mis hijos y yo a ti te los presté para que tú me los eduques y les enseñes los principios para que los lances al mundo. Así que cuando yo entiendo eso, y también me dijo, enfócate en tu marido, porque él es tu compañero de vida. Y yo, ok, porque yo estaba muy endiosada con mis hijos y a mi esposo lo tenía así como que, ok, aquí está, pero mis hijos son mi Dios. Tuve que soltar. Lo solté y ahora ya pasó más tiempo. A veces mi esposo me invitaba a cenar después del trabajo y yo le decía no, porque no he ido a tener mi tiempo de calidad con mis hijos, así que no. Y no salía con mi marido a cenar porque tenía que dedicarle tiempo a mis hijos. Y llegaba a la casa y los niños ni caso me hacían. Entonces ahí es cuando Dios me revela esto. Yo le hablo con mi marido, le pido perdón y le dije, ya me voy a concentrar en ti. Los niños ya tienen sus principios, me siguen teniendo a mí, te siguen teniendo a ti, pero ellos ya están pasando a otra etapa de vida y ver a su mamá y a su papá bien también les da un balance en su vida. Súper, bueno, muchas gracias chicas por toda la información que nos dieron, espectacular. Y ya para concluir, quiero leerles algo que Dios me dio espectacular para mí, pues para todas las mamás, y es: mamás, fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Somos la esencia de Dios, somos capaces con Él, somos suficientes en Él, somos escogidas y tenemos la tarea de revelar y representar el amor y el cuidado incondicional de Dios. No te creas menos, sea la etapa en la que estés, lo estás haciendo bien. Sí, y si no te has sentido así, hoy es el momento de decirle a Dios que nos diga eso al oído. Así que todos vamos a cerrar los ojos, vamos a pararnos y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Si tienes de pronto a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía, si ves por ahí una mamá solita, vamos a abrazarla y vamos a orar por ellas, porque ellas necesitan hoy escuchar que somos capaces, necesitan escuchar que son privilegiadas, necesitan escuchar. Así que vamos a abrazar a nuestra mamá, a nuestra tía. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tenemos, Dios, de estar cerquita de ti, de escuchar tu palabra, Dios, de aprender de ti. Gracias por el privilegio que tenemos de ser mamá, porque cuando somos mamás nos parecemos cada vez más a ti, Dios, porque cuando no sabemos cómo hacer para dormir al bebé, porque cuando no sabemos cómo hacer para criar a un niño chiquito, porque cuando no sabemos cuándo dejar ir a un adolescente, Dios, tú estás en cada etapa, Dios, tú no duermes cuando nos cuidas. Y cada cosa que nosotros hacemos, Señor, es porque tú nos has enseñado, es porque tú has estado ahí, Dios. Y yo te pido que cada mamá pueda ver que tú estás a su lado. Tú has estado a su lado desde que creaste a su bebé en su pancita, Dios. La Biblia dice que tú creaste a su hijo en su estómago, Dios, en sus entrañas. Y desde ahí tú has estado con ella. Y estás con ella en cada etapa en la que está, Dios. Si de pronto tenemos un chiquis con alguna dificultad,
si tenemos alguna situación en casa, Dios, si de pronto somos mamás solteras o si de pronto somos mamás proveedoras de casa, que tenemos que trabajar y dejar a nuestros hijos, Dios, hoy yo te pido que tú traigas paz sobre nosotras, paz sobre nuestra vida, Dios, y que podamos escuchar tu voz diciendo: estoy orgulloso de ti. Si hay hijos aquí que le puedan decir a su mamá: estoy orgulloso de ti, vamos a decírselo, porque a veces necesitamos oírlo audiblemente. Y hoy Dios quiere que como hijos le digamos a nuestros papás, a nuestras mamás: estoy orgulloso de ti, porque Dios te lo está diciendo hoy. Estoy orgulloso de ti. Has hecho un trabajo espectacular, has hecho un trabajo digno, has hecho un trabajo honroso cada día de tu vida. Cada minuto en el que estás pensando en tus hijos, en el que estás con tus hijos, en el que estás ahí, tú me representas. Tú tienes mi esencia. Lo has hecho bien. Y hoy vamos a mamás, vamos a orar y vamos a decirle a Dios nuestras frustraciones. Dios, no sé cómo hacerlo. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro trabajar, ha sido muy duro no estar con ellos, o ha sido muy duro dejar mi trabajo por estar con ellos. Ha sido muy duro intentar ser la mamá perfecta. Ha sido muy duro de pronto no recibir de mis hijos lo que espero recibir, Dios. Ha sido muy duro endiosarlos y que se me caigan y se rompan. Ha sido muy duro, Dios. Y hoy yo te pido que tú vengas a acompañarme en este proceso de ser mamá, Dios. Acompáñame en el proceso de entender que tú estás conmigo y que puedo aprender de ti, Señor, y que tengo el privilegio de representarte a ti en mi familia, con mi esposo, con mis hijos, en el colegio, en cada lugar donde yo estoy, Dios. Yo no solo soy mamá, yo no solo soy trabajadora, yo no solo soy ama de casa, yo no solo soy esposa, yo soy tu representante, porque tengo algo único que tú me diste, que fue dar vida, Dios. Tú me diste vida y yo pude dar vida, Dios. Y hoy tengo el título de mamá porque me parezco a ti. No porque he sido buena, no porque he sido mala, no porque hice o dejé de hacer. Es porque tengo tu esencia, que fue dar vida, y tengo tu esencia, que es ser cuidadora. Ayúdame, Dios, a ir a la Biblia. Ayúdame, Dios, a orarte cada mañana para saber cómo seguir tus pasos, Dios, como mamá, porque tú has sido ese Dios proveedor, pero también has sido ese Dios cuidador, también has sido ese Dios que amamanta a sus hijos, dice la Biblia, y que cuida a sus crías. Tú has sido mamá, Dios, y tú nos dejas una guía de cómo serlo. Te damos gracias, Dios, porque tú has estado y porque vas a estar, y porque hoy nos recuerdas el buen trabajo que hemos hecho. Todas las mujeres son buenas, pero tú resaltas. Todas las mujeres lo han hecho bien, pero tú lo has hecho excelente. Cada día que te levantas a hacer el desayuno, cada día que te levantas a trabajar, cada día que te levantas, lo estás haciendo bien. Hoy yo te pido, Dios, que cada mamá sienta en su corazón y en su mente tu aplauso, tu abrazo, y que sepa que lo está haciendo bien, Dios, que lo hizo bien, que lo ha hecho bien, y que lo seguirá haciendo bien, porque tú estás con nosotras, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.